Bueno, bienvenidos, les saludo en el nombre del Señor. Qué bueno estar en este punto de contacto para escuchar la palabra del Señor. Así que ya vamos a ir a leerla allí en Salmo 90:12, que dice así la palabra del Señor. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y quiero compartir con ustedes el tema: ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y hay algo muy importante que tenemos que aprender. Y lo que aprendemos lo tenemos que implementar, porque lo que implementamos domina luego nuestros movimientos, nuestras actitudes y nuestras decisiones. Así que qué hermoso que es saber qué es lo que tenemos que aprender. Y sabe que el autor de este salmo es Moisés. Aunque usted no lo crea, no es David, no es Coré, es Moisés. Y es el único salmo que escribió. Y él estuvo 40 años que había guiado al pueblo de Israel. Vio con sus ojos la generación que había rechazado la guía de Dios hacia la tierra prometida. Y esta generación que le había rechazado al Señor, aunque sus padres le habían enseñado, era la que estaba muriendo en el desierto. ¿Bien? Y bueno, allí sabía también Moisés, al escribir este salmo, que su muerte era inminente, porque ya estaba cerca. El Señor le había dicho que él no iba a entrar a la tierra prometida, y estaban allí en los límites de entrar a la tierra prometida. Así que este escrito de Moisés es porque él sabía que estaba en medio de una disciplina de Dios. ¿Vio? Cuando el Señor nos dice: no hagas esto, ¿no? Y lo hacemos igual. Y esto en el nivel más alto y en el nivel menor tiene su consecuencia mayor o menor, o en cosas grandes o pequeñas. Y Moisés estaba bajo disciplina, porque él también se había equivocado. Todos somos seres humanos y erramos. Amén. Y él había recibido una orden que le había dicho: háblale a la peña y va a salir agua. ¿No? Habla. Después, en otra oportunidad, le dijo: golpea una sola vez a la peña, saldrá agua. Y él se enojó por la incredulidad del pueblo de Israel y golpeó más de una vez la roca. Y allí entonces despertó el enojo de Dios y fue disciplinado. Aunque él le pidió: Señor, déjame entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo: no lo vas a hacer. Y él tuvo que decir, porque cuando el Señor dice algo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer y aceptar. Así que allí Moisés escribe este salmo y sabe que, como los israelitas habían experimentado la presencia del Señor y habían experimentado también momentos muy difíciles por su pecado, como a veces nosotros también, ¿no? Hemos pasado diferentes dificultades porque nos hemos equivocado en la vida, ¿no? Y sabe que el que cree que no se equivocó está en otro canal, ¿no? Porque dice la palabra del Señor en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Así que allí, él, sabiendo esto, en el 90:11 de ahí del Salmo, dice: ¿quién conoce el poder de tu ira? Se hace una pregunta: y tu indignación según que debes ser temido. O sea, ¿quién conoce el poder de tu ira? Porque el que se hace una pregunta que sugiere que el que conoce a Dios
va a tratar de ¿qué? De reverenciar su nombre y de tener temor y no llegar a hacer cosas que pudiendo hacerlas, porque todo el mundo la hace, porque ¿y qué? ¿Quién me va a decir algo? Pero no es que no podamos hacer las cosas, no las hacemos porque sabemos que tenemos a un Dios temible, que tenemos que reverenciar y que tenemos que obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Saben que un gran hombre de Dios, Oswald Chambers, que escribió muchos libros, él escribe y dice: al buscar lo mejor, descubrimos que nuestros enemigos son nuestras cosas buenas, no las malas, lo que nos mantiene alejados de lo mejor de Dios. Es lo bueno, lo correcto y noble, desde el punto de vista natural. Muy pocos discutimos con lo vergonzoso y malo, porque sabemos que no lo tenemos que hacer. Pero sí lo hacemos con lo bueno. Yo estoy haciendo lo bueno. Yo no hago mal a nadie. Ese es el razonamiento de aquellos que por estar haciendo lo bueno se alejan de Dios. Así que el Señor nos ayude a conocer a este Dios que también es temible, que también se enoja cuando Él sabe que nosotros sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y cuál es su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, tenemos que saber, en segundo lugar, cómo contar nuestros días. Primeramente, el Señor nos enseña algo, y a contar nuestros días. Y sabemos que los días nuestros son pocos en la tierra. Dice que es como la hierba del campo, que a la mañana nace y a la noche se seca y muere. Esos son nuestros días. ¿Cómo contar nuestros días? ¿Somos dóciles nosotros a Dios? ¿Somos dóciles a su guía para este día? Porque el Señor tiene algo especial para cada día, que nosotros tenemos que ponernos en sus manos y decir: Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy? Y debemos ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos, después que hemos aprendido, ¿obedeceré al Señor? Por ejemplo, cuando usted empezó la escuela y aprendió el abecedario y aprendió a leer, usted no puede hacer, usted posa sus ojos en algo que está escrito y lo lee, porque ya está incorporada la enseñanza. Y nosotros nos tendríamos que preguntar si sabemos que el Señor nos enseña que cada día podamos vivir con sabiduría, disfrutar del día que el Señor nos da. No podemos hacer como que no sabemos. Sabemos cómo tenemos que vivir y tenemos que contar nuestros días, porque nuestros días son breves. Amén. Jesús nos dijo que no nos preocupemos por el mañana. Allí en Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea que el Señor nos estaba diciendo que no te preocupes. Decirle a tu hermano: no te preocupes por mañana. Porque preocupar la mente con algo que todavía no sabemos si va a pasar. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vino mi hijo, él no sabía que tenía que tener permiso para viajar en tren, acá en Buenos Aires. Y no pudo viajar, nosotros estábamos esperándolo, y no pudo viajar. Pero resulta que el Señor tenía otros planes. Y el plan de Dios era que todos nosotros estemos juntos. Si Él venía por allí, mi hija, la mayor de las mujeres, no iba a estar con nosotros. Pero Él tuvo que ir obligadamente a la casa de Lisi para que Lisi lo trajera a mi casa y que mis 4 hijos estemos juntos.
Así que se da cuenta que muchas veces el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Por eso cada momento nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tienes preparado para mí hoy? No pensar en el día de mañana, porque mañana, aún el hoy, el próximo minuto, sabemos, pensamos que va a ser de una manera. Hay mucha gente que pensaron que iban a un lugar y nunca llegaron. Entonces, la palabra del Señor nos dice que no nos preocupemos por el mañana. Amén. Cada día se vuelve muy importante y precioso. Y es un día para vivirlo con sabiduría y guía del Señor. La sabiduría es descubrir las diferentes maneras que nosotros podemos vivir y disfrutar de nuestro tiempo y de nuestra vida con la guía del Señor. Ahora hay veces que las personas se mandan, ¿no? Y bueno, voy a hacer, total. Como el Señor no me contesta, no, es con la guía del Señor. En Lucas 12, 16, Lucas 12, 16, dice así: también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Este era el plan, ¿no?, de este rico necio. Pero allí el Señor le dijo, diga, el Señor le dijo, porque el Señor habla y dice, necio, esta noche, y él había dicho, alma, vas a vivir muchos años, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ya es una pregunta, ¿no? Y él, su plan era todo acerca de lo material. Pero el Señor estaba mirando desde otra óptica. El Señor estaba mirando desde la relación que Él quiere tener con los seres humanos. Y Él estaba ajeno a esta relación. El Señor le estaba diciendo que lo eterno es muy importante, que el alma es importante. Por eso tenemos un alma que salvar. Y tenemos que dedicarnos cada día para acercarnos más en esta relación con nuestro Señor. Al pedirle al Señor la guía y la enseñanza diaria, recibimos discernimiento en cada circunstancia y situación. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Al pedirle al Señor, usted le pide al Señor que le guíe. Su guía, su enseñanza, el Señor, enséñame cómo tengo que hacer, cómo implementar, cómo salir de esta situación. Y Él entonces nos da la sabiduría. Sabiduría es tener un discernimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta situación? Porque hay veces que podemos hacer diferentes cosas y procedimientos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta situación? En Eclesiastés 8, 6 al 8, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 6. Dice, escuche, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Porque no sabemos qué es lo que ha de ser de cada uno de nosotros. Hoy estamos y mañana no. No sabemos.
Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Pero aquí en el 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. O sea que el Señor nos guíe, que no podemos, podemos tener todo cucinache, como dicen los italianos, ¿no? Todo bárbaro, tengo todo bajo control, ¿eh? Pero hay algo que no podemos nosotros disponer, y es sobre el espíritu. Dice que no hay armas en tal guerra, ni potestad sobre el día de la muerte. Así que el Señor nos ayude a vivir con la guía del Señor, ¿eh? Vive tu vida como si fuera el último, porque a veces posponemos las cosas. Si usted vino hoy a la iglesia, lo felicito. Voy a ir el domingo. No, este domingo no, el otro. Y hay personas que viven posponiendo. Hay circunstancias que son graves y son urgentes. No me refiero a ellos, pero sí a aquellos que pudiendo venir a la casa del Señor, no lo hacen. Así que esto nos dice que no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Tenemos que dedicarnos a lo eterno. Amén. A este hombre no le ayudó el haber guardado y trabajado tanto con respecto a lo material. Porque a veces decimos, ¿por qué no trabajé una hora más? Y por ir a la iglesia. ¿Eh? ¿Por qué no hice este otro trabajito? Justo que fue el día del culto. ¿Eh? Y no. Y sabe que la gente que trabaja tanto, las demás personas lo aplauden y dicen, qué bien. Pero con respecto a lo espiritual, eso no se ve, pero es lo que ve Dios desde los cielos. Entonces allí, uniendo esto de Eclesiastés con el rico necio, el Señor es el que sabe el día que nos va a llamar. Entonces es importante leer el último versículo de allí, de Lucas 12:21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay personas que tienen de todo, les sobra, pero es pobre con respecto a Dios. No tiene la riqueza del Señor, no tiene paz, no tiene el perdón, no tiene el gozo de la salvación, no tiene el Espíritu Santo, no entiende la palabra. Así es, así le va a pasar a toda persona que no es rico para con Dios. Y en esta noche el Señor nos quiere dar consejos al respecto. Obedece a las enseñanzas, obedece a lo que has aprendido, aunque sea muy poquito lo que estés aprendiendo, que hace poquito que estás viviendo, o que haga mucho tiempo, pero que todavía estamos aprendiendo. Entonces, obedece a las enseñanzas del Señor. Vive con sabiduría, cuenta tus días con sabiduría y obedece al Señor voluntariamente, como dice en el Salmo 119:8, número 2, con todo el corazón. A ver si podemos leerlo. Salmo 119:8. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. O sea que yo los voy a guardar voluntariamente, no me tienen que obligar. Tenemos que obedecer y aprender a vivir con sabiduría, con todo el corazón. En Romanos 6:17
Romanos 6, 17 y 18, dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. O sea que el Señor quiere que nosotros vivamos con sabiduría, con todo el corazón. Amén. También sin apartarnos de sus enseñanzas, ni a diestra ni a siniestra. Josué 1:7. Como el Señor nos da específicamente la palabra, amén. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tenemos que aprender a vivir con sabiduría, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, si queremos ser prosperados. El Señor nos está diciendo: quiero que aprendas a vivir con sabiduría, a contar tus días con sabiduría. Amén. También Él quiere que nosotros aprendamos a obedecerle exacta y precisamente. En Deuteronomio 5:33, antes de Josué, dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, exacta y precisamente. Amén. También el Señor quiere que le obedezcamos. Nuestra obediencia tiene que ser completa. En 2 Corintios 2:9, completa tiene que ser nuestra obediencia. Si se tarda, es desobediencia. Si es a medias, es desobediencia. Tiene que ser completa. 2 Corintios 2:9 dice así: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Nuestra prueba va a ser, nuestra obediencia va a ser probada. Si somos obedientes completamente. Amén. Y allí en 1 Samuel 15:22 dice: pero mejor, qué lindo que es ese texto. Lo aprendimos en la escuela bíblica, lo hemos enseñado. 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Amén. Podemos hacer muchos sacrificios y seguir haciendo la nuestra, y no nos vale de nada. Más vale obedecer. Y el prestar atención. ¿Usted está prestando atención a la palabra? Gloria al Señor. Así que Él quiere que contemos nuestros días de tal manera que traigamos a nuestras vidas sabiduría. Y hay frases célebres que quiero que usted escuche. He descubierto que mientras cumplo la voluntad de Dios, no tengo tiempo para discutir sus fines. Hay gente que vive discutiendo por qué a Dios. Pero cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios con todo el corazón, no tenemos tiempo para discutirlo. Amén. La obediencia es fruto de la fe, y la paciencia es la flor de dicho fruto. O sea que el que obedece al Señor,
a la larga, ¿qué aprende? Paciencia. Porque para obedecer hay que tener fe. Abraham, dice en Génesis 12, salió sin saber a dónde iba, porque el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió sin saber a dónde iba, por la fe. Por la fe. Por eso la obediencia es el fruto de la fe. Yo le obedezco al Señor porque sé que lo que Él me está guiando es lo mejor. Amén. Y luego de esto aprendemos paciencia. ¿Qué es paciencia? Esperar. Tener paciencia, no desesperarnos, no enojarnos. La paciencia es la flor de dicho fruto que es la obediencia. Qué lindo, me gustó mucho esto. Y la obediencia es llave de toda clase de puertas. ¿Usted quiere que el Señor le abra las puertas a usted? Amén. Bueno, tiene que obedecerle al Señor en todo. Amén. Y concluyo con Filipenses 2, 5 al 8. ¿Sabe que no le estoy dando a usted para que lea porque la grabación no se escucha? Por eso estoy leyendo yo. Filipenses 2, 5 al 8, yo quisiera que usted lo escuche. Nuestro ejemplo es Jesús. Y dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que el Señor quiere. Número 1, que tengamos el mismo sentir que Él tuvo. Número 2, no aferrarnos a las cosas. Él no se aferró a que Él era Dios, sino que Él se despojó. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se imagina la comparación de la divinidad del Señor con nuestra naturaleza caída? La diferencia. Pero Él tomó nuestra humanidad. Y estando en condición de hombre, me encanta esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él podía decir, Señor, pero yo no quiero morir de esta manera, yo quiero morir de otra manera. Pero el Señor le había dicho, tenés que morir en la cruz. Era la muerte de los criminales, la peor muerte. Pero Él se hizo obediente. Pudo elegir la manera de morir y el Señor le dijo, es la cruz. Y así, en obediencia, caminó hacia ella. Nuestro ejemplo supremo es Jesús. Que el Señor nos ayude a no poner en tela de juicio los procederes de Dios. Porque si Él procede de una manera sobre tu vida, es porque también tiene los recursos sobrenaturales para ayudarte y bendecirte y sacarte adelante. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es nuestro mejor ejemplo. Vamos a orar. Gracias. Señor, gracias te damos. Porque realmente tenemos que aprender de ti, Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender de ti? A tener el mismo sentir que hubo en ti. De no aferrarte a nada, Señor, sino a despojarnos de todo para hacer tu voluntad. Señor, el propósito de nuestras vidas es hacer tu voluntad con todas las consecuencias. Porque la cruz era la peor. La cruz era el dolor de muchas cosas en su cuerpo, pero tú caminaste en obediencia hacia ella y por eso hoy nosotros somos salvos. Señor, gracias te damos. Enséñanos a vivir de tal manera que traigamos
al corazón sabiduría. Gracias te damos, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros yerros, nuestras dudas, nuestros caprichos, obstinaciones. Señor, no queremos poner en tela de juicio tu voluntad y tus propósitos, porque sabemos que lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. Gracias te damos, Señor. Bendice a aquellos que nos están mirando, a tu congregación en esta noche. Que tú hagas tu voluntad y aprendamos, Señor, de ti, que eres nuestro ejemplo mayor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.